a todos nuestros compatriotas para no solamente contar hechos y aquellas cosas que hemos ido logrando como país, concretar para el beneficio de las mujeres, para el beneficio de las familias trabajadoras, para el beneficio del desarrollo de la región y de las comunas, sino que también planteó una hoja de ruta. Y mucho se ha conversado de cómo esa hoja de ruta, en parte, requiere de un nuevo pacto fiscal, ¿no? Recién hace unos minutos me encontré acá en el patio de los Naranjos, en La Moneda, con adultos mayores, personas mayores del Quisco, del Centro Diurno de Cuidados. Y una de las cosas que señalaban estas personas mayores era la importancia no solo de aumentar las pensiones y particularmente de la PGU a 250.000 pesos, sino de poder avanzar hacia un sistema nacional de cuidados, porque son personas que cuidan a otros y a otras, son cuidados por otros y otras. Han estado participando en los procesos de diálogo hacia un sistema nacional de cuidados y están pidiendo no solamente avanzar en la dirección de un sistema nacional de cuidados, sino que hayan recursos para poder sostener aquello que usualmente ha quedado pesando los hombros de mujeres, principalmente incluso de mujeres mayores. Así que no solamente quisiera reforzar el saludo a las personas mayores de nuestro país, representadas en este caso en las que que son parte del Centro de Cuidados Diurno de El Quisco, sino que también señalar la importancia de llegar a un pacto fiscal pensado no solo en los instrumentos, sino que en los objetivos. ¿Qué es lo que queremos financiar? ¿Dónde va a estar el gasto? Y con responsabilidad fiscal, obviamente. Saber con mayor transparencia para qué se utilizan los impuestos, hacia dónde van a parar, que sean además más simples, obviamente, en nuestro sistema tributario, pero sobre todas las cosas poniendo en el centro el objetivo político de por qué estamos acá. Y estamos acá por las personas mayores, por las cuidadoras, estamos acá por garantizar mayor seguridad, entre otras cosas. Pero lo tercero que señaló el presidente en esta hoja de ruta también son todas aquellas medidas que no dependen de un pacto fiscal. Y en esto queremos enfatizar esta vocería. Ya hemos hablado harto del pacto fiscal y probablemente vamos a seguir estos 2 meses antes de que se presente a fines de julio. Vamos a estar hablando mucho más de aquello. Pero en esta vocería me gustaría resaltar aquellos elementos que fueron parte de la hoja de ruta y que tienen que materializarse en las semanas que vienen impartiendo esta semana, ¿no? Porque está, por ejemplo, los compromisos asociados a invierno, la eliminación de la tarifa de invierno para las cuentas eléctricas. Es un compromiso que no depende del pacto fiscal. O el aumento del bono invierno a 120.000 pesos este año, que no depende de un pacto fiscal. O el llamado a los carabineros funcionarios en retiro a que se reintegren a las policías. Estamos hablando de un contingente de 877 efectivos que debería, a través de un proyecto de ley, producirse de la manera más rápida posible y que no depende de un pacto fiscal, ¿no? O estamos hablando de toda la política de viviendas que se sigue desarrollando durante estas semanas y durante lo que queda del año y que no depende de un pacto fiscal. O el proyecto, la urgencia, esta semana del proyecto para crear el Ministerio de Seguridad Pública, que va a tener urgencia inmediata esta semana para avanzar en mayor seguridad, que no depende de un pacto fiscal. O, por ejemplo, todo lo que respecta a los compromisos en materia de ley de pesca, que va a ingresarse el segundo semestre de este año, que no depende de un pacto fiscal. Por lo tanto, tenemos una hoja de ruta bien larga, no voy a enumerar todos los elementos porque lo hizo el presidente, que no dependen de un pacto fiscal y hay que empezar a materializarlos ya. Esta semana, en ese sentido, tenemos buenas noticias para la Araucanía, porque va a inaugurarse la estación Pitrufquén. Estamos pronto a inaugurar la estación Pitrufquén en la Araucanía, que además cuenta con un servicio de trenes de cercanías que va a beneficiar a más de 500.000 de personas. O para Magallanes también tenemos buenas noticias porque vamos a llegar con 232 soluciones habitacionales en Magallanes, una inversión que supera los 15.000 millones de pesos. Y además, como lo decía anteriormente, vamos a tener buenas noticias para los trabajadores y trabajadoras, no solo
por el aumento del bono invierno de 220.000 pesos, sino que también porque se va a presentar el proyecto para mejorar el acceso al seguro de cesantías, permitiendo a 651.000 personas accedan a él, que no habían podido acceder, por ejemplo, ¿no? Y además de la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública con discusión inmediata. El sábado además va a haber un encuentro regional de cuidadoras que va a estar, va a ser un evento obviamente masivo porque son muchas las cuidadoras y cuidadores en nuestro país y eso va a realizarse este sábado con la presencia del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio de Desarrollo Social, como antesala también de lo que será la presentación del proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados. Quiero cerrar simplemente señalando y enfatizando que no solamente tenemos que mirar a través de los logros que como país hemos tenido, que hemos sido capaces, a pesar de las dificultades, de ponernos de acuerdo a través del diálogo y poniendo en el centro a las personas, sino que tenemos una hoja de ruta que con certeza queremos ir dándole cumplimiento y eso, una parte, implica ponernos de acuerdo en los temas fiscales y tributarios, pero otra parte implica necesariamente el esfuerzo que día a día le ponemos desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde distintas instituciones para mejorar ahora y no solo a futuro las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Preguntas. Ministra, buenos días. Respecto de los dichos de la ministra Vivanco por el fallo de la Corte Suprema en el tema ISAPRES, primero preguntarle cuándo el Gobierno va a ingresar este recurso de aclaración y respecto de los dichos mismos, ¿es una mala interpretación de la Corte porque contraviene parte de la sentencia, como dijo hoy día el ministro Cordero, o faltó por parte del Ejecutivo preguntar a quiénes les ha afectado el fallo, como dijo la ministra Vivanco? Bueno, sin lugar a duda, a todos nos sorprendió la entrevista de la vocera de la Corte Suprema, la ministra Vivanco, producto de que en el fallo de la Corte Suprema se había señalado textualmente que la aplicación del fallo era de carácter general, ¿no? Y así se leyó por parte de todos los organismos durante mucho tiempo. Dicho esto, no basta con las solicitudes de aclaración que ya se habían presentado en su oportunidad por parte del Ejecutivo. No es primera vez que se evalúa la presentación de un recurso de aclaración. Ya se ingresó uno, si no me equivoco, en el mes de enero. Y por lo tanto, lo que corresponde es, a propósito de esos recursos, insistir en la precisión que se requiere a propósito de las últimas declaraciones. Porque efectivamente, y como lo ha señalado nuestro ministro de Justicia, no calzan con el fallo que fue conocido por todos y todas y que genera consecuencias distintas. Una cosa es la aplicación general de la aplicación de las tablas de factores, ¿no? Y de los, por lo tanto, devoluciones de recursos a los usuarios de la ISAPRE, y otra cosa es que la aplicación de estas devoluciones sean solamente para quienes han demandado. Puede tener precedentes, además generar precedentes complejos, que solamente aquellos que demandan tengan una retribución, porque además hay muchos que se les ha rechazado la demanda por inaplicabilidad o por inadmisibilidad, perdón, a propósito de que siempre se entendió que no era necesario seguir denunciando y demandando debido a que era de aplicación general y no específica. Entonces, hay muchas cosas que deberían resolverse a propósito de esta entrevista y para nosotros lo fundamental, más allá de una entrevista, es que la Corte Suprema como institución y como poder autónomo y separado del Poder Ejecutivo termine por aclarar y resolver este debate que se ha abierto a partir de la entrevista del fin de semana. Ministra, ¿cuándo van a ingresar el recurso de aclaración? Perdón. Lo antes posible, esto requiere obviamente del Ejecutivo el recurso y obviamente para certeza y todos y todas lo antes posible. Esperamos que en las próximas horas.
Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar respecto a las negociaciones, las conversaciones que se van a tener esta semana sobre la reforma de las pensiones y en esa misma línea sobre también la reforma tributaria, considerando que nuevamente desde la oposición están advirtiendo que el Ejecutivo está condicionando su programa básicamente a un proyecto que es la reforma tributaria. En ese sentido, ¿cuál es el plan B que tiene el Ejecutivo, el Gobierno, para que se pueda avanzar en los aspectos del programa de gobierno en caso de que se rechace la tributaria en el Senado? Esto considerando además que ya hay voces de la oposición que han adelantado su voto en contra, como lo dijo el mismo presidente de la UDI el día de hoy, Javier Macaya. Bueno, hay varias, creo, preguntas contenidas ahí, así que voy a tratar de recordarlas, si no me hace ayuda a memoria. Lo primero sobre la reforma de pensiones, bueno, yo creo que hemos sido en reiteradas oportunidades bastante claros y claras en señalar que la reforma de pensiones propuesta por parte del gobierno no tiene líneas rojas, que nosotros lo que queremos lograr como objetivo central es que las pensiones aumenten ya y no a 10, 20 o 30 años más. Por lo tanto, somos flexibles en discutir cuál es el mejor instrumento para garantizar eso. Lo segundo es que evidentemente necesitamos poner en el centro no solo el aumento de las pensiones ahora, sino que también construir un sistema de seguridad social legitimado y que no se base solo en esta vieja idea que nos metieron en la cabeza de que cada uno se rasca con sus propias uñas, porque la sociedad no funciona así. Cuando caemos en cesantía, cuando lamentablemente bajo distintas circunstancias se dan lagunas previsionales, ¿no? O cuando los mercados financieros van a la baja, no puede ser que los trabajadores y trabajadoras queden a la deriva o que los pensionados vean una merma significativa en sus pensiones llegando a estar muy por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, para poder avanzar en un sistema de seguridad social necesitamos sostenernos entre todos y todas y no solamente depender de cuán capaz soy yo de ahorrar bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y por lo tanto, ahí necesitamos una comprensión mayor dada la experiencia que hemos tenido con la AFP. Las AFP se han sostenido en esta idea de que cada uno se rasca con sus propias uñas y de que estás obligado a capitalizar tus cotizaciones en un solo sistema que es privado y no te han dado la posibilidad nunca de elegir. Queremos libertad de elección, queremos mayor seguridad y queremos aumentar las pensiones ahora. Ahí vamos a insistir en el diálogo porque además ustedes tendrán que recordar que cuando la oposición pidió una comisión de expertos para profundizar en el debate, esa comisión de expertos se constituyó a solicitud de la oposición. Sin embargo, no quisieron concurrir a sentarse en esa mesa. Hoy día esperamos que sí, no sea un parlamentario o otra parlamentaria oposición que, más allá de las definiciones partidarias, se siente en la mesa, sino que sea una respuesta más institucional desde la oposición a allanarse a conversar. Y así como nosotros hemos dicho que somos flexibles, que podemos ceder en los instrumentos, poniendo en el centro los objetivos, también queremos saber si desde la oposición se va a ceder en los instrumentos, poniendo en el centro los objetivos de las personas. Y sobre el pacto fiscal, no hay una dependencia del programa absoluta al pacto fiscal. Lo hemos dicho, lo dije anteriormente, el royalty minero lo logramos sin reforma tributaria. Las 40 horas las logramos sin reforma tributaria. El aumento del salario mínimo con un subsidio histórico a las pymes lo logramos sin reforma tributaria. Y hemos avanzado sustantivamente en la mayor inyección de recursos en materia de seguridad sin reforma tributaria. Y vamos a seguir avanzando en muchos aspectos sin reforma tributaria, pero hay algo que nadie puede desconocer, que Chile, para solucionar aquellas deudas grandes que tiene con la sociedad, requiere de nuevos ingresos permanentes a través de un pacto fiscal. Nadie está en desacuerdo con esa afirmación. Y si no lo podemos resolver en este periodo de gobierno, va a ser otro gobierno el que va a tener que enfrentarse al mismo dilema. Porque para llegar a una PGU de 250.000 pesos no basta un sistema de seguridad social. Se requieren ingresos permanentes a través de impuestos generales que carguen a los que más tienen. No hay otra solución. No es simplemente aumentando empleo, la productividad, el crecimiento económico. Se requiere de un pacto fiscal.
Lo mismo para sostener un sistema nacional de cuidados. Nadie puede negar que Chile requiere tener un sistema donde no solamente reconozcamos la labor de las cuidadoras y cuidadores, sino que permitamos considerar lo que es un trabajo y aumentar, ¿cierto?, el respaldo en términos de recursos de ese sistema. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no todo el programa se sostiene, pero hay cosas que, sin lugar a dudas, necesitamos financiar con un pacto fiscal. Y bueno, nosotros vamos a poner la expectativa, ¿cierto?, y la esperanza en que todos vamos a ser capaces de lograr un acuerdo en esta materia, como lo hicimos con los otros proyectos que se dijeron que eran imposibles o muy cuesta arriba. En esto tenemos que recordar que se dijo que el salario mínimo de 500.000 pesos iba a ser prácticamente imposible y lo logramos. Bueno, hoy día se dice que va a ser prácticamente imposible lograr un acuerdo en materia fiscal en el Senado. Nosotros creemos que no es bueno anticipar un fracaso. Más bien creemos que es posible lograr un avance en esta materia que, como dijo el presidente, logre poner en el centro a las personas y no solamente a los instrumentos o la técnica. Ministra, ¿y cómo se prepara el Ejecutivo en esta semana clave de negociaciones con la oposición, por ejemplo? Esto considerando, por ejemplo, voy a citarlo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dice que se va a rechazar la reforma tributaria, no respaldaremos aumento de impuestos, por ejemplo. ¿En qué pie llega el Ejecutivo con este proyecto de insistencia al Senado, básicamente para poder avanzar en estos acuerdos? Bueno, estuvimos conversando hoy día en el Comité Político con los ministros y ministras, con el presidente y, por cierto, que con el ministro de Hacienda. Y, como lo señaló el presidente en su cuenta pública, de aquí a fines de julio, que tenemos que presentar la propuesta de pacto fiscal, vamos a estar tocando todas las puertas, no solamente parlamentarias, sino que también sociales. Y, insisto, poniendo en el centro qué es lo que queremos financiar. Entonces, la pregunta que hay que hacerle a las personas que se oponen a un pacto fiscal es que si acaso aumentar las pensiones, financiar un sistema nacional de cuidado, financiar salud mental, más avance en salud mental o en de reducción de los tiempos de la lista de espera o en seguridad, va a sostenerse solo con la eliminación de las normas antielusivas, o más bien con la aprobación de las normas antielusivas, ¿no? Y nosotros creemos que no. Tenemos que garantizar que no va a haber más elusión tributaria. Y en eso también la pregunta es si vamos a contar con el respaldo del Parlamento o no en eliminar esas facilidades que algunos tienen y que el resto de la sociedad no tiene para eludir impuestos. Pero también sobre que personas como nosotros, los ministros o personas de altos ingresos paguen o no paguen más impuestos, porque nuestra propuesta considera que personas como ministros, ministras de Estado aporten más al país. Porque esto no lo hacemos pensando en cómo salvamos al gobierno o cómo beneficiamos al gobierno, no. Aquí estamos haciendo una propuesta que carga con mayor impuesto a quienes son personas de mayor ingreso, que no son la clase media. ¿Para qué? Para justamente financiar estas políticas sociales. Entonces, nosotros esperamos que a través de ese foco en el diálogo logremos un mayor entendimiento y por eso vamos a hacer todo el esfuerzo esta semana para poder avanzar en ese pacto fiscal. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Ayer el presidente de la República fijó dos posturas en relación al proceso constituyente. Una de ellas es que él aprobaría el anteproyecto emanado de la comisión experta. Quería saber si esta es una posición ya del Ejecutivo, lo que se va a enfrentar más adelante. Si usted aprobaría este anteproyecto emanado de la comisión experta. Y por otro lado, ¿por qué no habría que insistir en un nuevo proceso constituyente en el caso que en diciembre se rechazara lo que salga de los consejeros? ¿Sería un fracaso para el Ejecutivo que tras dos intentos no poder sacar adelante una nueva constitución para nuestro país? A ver, yo creo que es importante no sobreinterpretar lo que ha dicho el presidente, porque el discurso va creando realidades y mientras sobreinterpretación, terminamos hablando de algo que no dijo exactamente el presidente de la República. Y en segundo lugar, creo que el desafío, y creemos que el desafío de tener una nueva constitución es un desafío país. No es solamente de un ejecutivo o de este gobierno. Es algo que votó en un plebiscito de entrada a la ciudadanía, es algo que se ha ido más acordando después de el rechazo a la propuesta constitucional por un amplio espectro de la política y no solamente por parte del gobierno. Dicho esto, el presidente fue muy claro en señalar dos cosas. Uno,
es que nosotros tenemos una buena evaluación como gobierno de la propuesta que emanó del Consejo de Expertos o del Comité de Expertos. Claro, si el plebiscito fuera mañana sobre esa base, por cierto que estaríamos por respaldar una propuesta como eso, pero queda todavía un camino que andar, que es la discusión y el trabajo que haga el Consejo Constitucional. Y en segundo lugar, lo que el presidente señala es que de rechazarse la propuesta por realismo político, ve poco probable que estemos en condiciones en sacar otro proceso o iniciar otro proceso en el tiempo que queda de gobierno. Dicho esto, no se da por desechado la cuestión constitucional. Y lo dice casi textual, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con que si el presidente decreta un cierre del debate, ¿no? Tiene que ver con que si estarían las condiciones para que en su periodo de gobierno se pueda iniciar o no, y lo ve muy poco probable. Pero la cuestión constitucional no la cierra un presidente o una presidenta. Son cosas que dependen mucho de lo que quiera seguir desarrollando una sociedad o no. Porque, insisto, no hay una lógica impositiva o por decreto del Poder Ejecutivo. Y nosotros, con esto quisiera agregar algo adicional, que es que Chile ha sido capaz, a pesar de las dificultades y a pesar de el fracaso que tuvo la propuesta anterior, de ponerse de acuerdo en su diversidad política, ¿no? A través del debate democrático, institucional, de abrir nuevos caminos de cambio. Y yo creo que eso es un buen ejemplo a recoger para que podamos ver con optimismo y con esperanza el proceso de conversación y diálogo que le va a corresponder al Consejo Constitucional, con una base además que es bien importante, que es la que dio el Comité de Expertos y expertas. Ministra, a propósito de lo dicho el presidente anoche, ¿qué revisión crítica hace usted del periodo de la Unidad Popular? ¿A partir de la entrevista al presidente? ¿En qué sentido? En el sentido que lo planteó el presidente, hay que mirar ese proceso con una especie de crítica del presidente, más que con algo en referencia a algo de mitos, se refiere. Por eso le pregunto, ¿qué mirada crítica tiene usted respecto a la Unidad Popular? A ver, yo creo que el presidente hace una invitación a que la sociedad pueda debatir con respeto y reflexionar con mucho respeto sobre el pasado. Y en eso uno puede tener una muy mala evaluación o una muy buena evaluación de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, como lo puede tener del gobierno de Elwin, del gobierno de Frey, del gobierno de Lago, del gobierno de Bachelet o del gobierno de Sebastián Piñera. Y eso es parte de la democracia, ¿no? Y de la libertad de expresión y la libertad de opinión. Pero eso no puede confundirse con el negacionismo. Porque algunos pretenden usar su perspectiva crítica del gobierno de la Unidad Popular para justificar el golpe de Estado y la violación sistemática de los derechos humanos que derivaron en tortura, en exilio, en desaparición forzada, en violaciones, etcétera, etcétera. Y esa es la invitación también que hace el presidente, ¿no? A saber diferenciar, porque esto no es un tema de quedarse pegado en el pasado, esto tiene que ver con los riesgos del presente. Porque la medida que avalemos que algunos estén justificando o legitimando el golpe de Estado y la violación de los derechos humanos porque no le gustó un gobierno en particular, es que ponemos en riesgo las bases de nuestra democracia ahora. Ahora. Es cuando se abre paso a que sea natural que una persona empiece a tratar de excluir a otro o negar al otro o justificar que nos puedan ser parte del ejercicio de la democracia. Entonces, cuando el presidente es claro en ponerle límite al negacionismo, lo que hace es defender el presente y su democracia. No es simplemente defender la verdad de lo que fue el pasado, ¿no? Y evitar toda negación de lo que sucedió en Chile, sino que es principalmente cuidar nuestra democracia
en el presente y los derechos humanos en el presente. Ministra, 2 preguntas en torno a la cuenta pública. El presidente abordó en su discurso la demolición de mausoleos narco. Esta mañana el primero que se iba a demoler amaneció destruido. ¿Qué opinión tienen de que se hayan adelantado de alguna forma los antisociales a aquello? Y por otro lado, tras la cuenta pública, el presidente subió 10 puntos en la última encuesta CADEM. ¿Cómo van a hacerlo para mantener esos buenos resultados, considerando que en la última cuenta pública también sucedió algo similar, pero bajó rápidamente también esa aprobación? Bueno, lo primero es que el gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, entrega los recursos para que los municipios determinen, ¿cierto?, las demoliciones, dónde se van a hacer, porque son los que más conocen el territorio y sus dinámicas, ¿no? Pero además estas demoliciones no son simplemente para demoler aquello que se impone en un espacio que es de todos y todas, sino que también para recuperar espacios públicos. Entonces, lo importante de esta medida, que cuenta con el financiamiento del gobierno central, pero que se ejecuta a través de los municipios, es que los espacios sean revitalizados también, con juegos para niños, con árboles, con instancias que nos permitan, insisto, no solo destruir, sino que reconstruir el espacio público y recuperarlo para la ciudadanía. Y eso es lo que se va a iniciar desde esta semana, independientemente de lo que sucedió en la comuna en específico, ¿no? Porque el compromiso es completar esas demoliciones y recuperar el espacio con otra infraestructura. Y además porque en la agenda de seguridad esto no es todo, también está comprometido un proyecto para la limitación de los funerales, ¿no? Que generan mucho miedo, mucha sensación de inseguridad y que obviamente no podemos seguir permitiendo. Y respecto a lo de la cuenta pública, a ver, nosotros evidentemente no hacemos las cosas que hacemos por responderle simplemente a una encuesta, sino que lo hacemos pensando en la gente. Y si el presidente fija una hoja de ruta que tiene que ver con transporte, que tiene que ver con, bueno, transporte, tren, infraestructura, vivienda, seguridad, salud, costo de la vida, etcétera, es para que se cumpla. Y por eso es tan importante el que esta semana ya vayamos dando pasos en la línea de lo que mandató el presidente. Entrega de vivienda, inauguración de estaciones de trenes, ¿cierto?, presentación de proyectos. O sea, en la medida que nosotros semana a semana seamos capaces de ir cumpliendo con lo que el presidente ha mandatado a beneficio del país, es que creemos que vamos a ir mejorando cada vez más las condiciones de nuestra ciudadanía, de nuestra patria, y eso yo creo que al final de cuentas se va a ir reconociendo porque tiene un impacto positivo en la gente, ¿no? Y va a ser por eso también muy importante el Consejo de Gabinete que tengamos el día del viernes. Vamos a tener un Consejo de Gabinete para justamente asentar todo lo que es el camino que le corresponde a cada ministerio y las tareas que le corresponden a cada ministerio para concretar lo que el presidente ha comprometido en su discurso. Bien. Muchas gracias.